evangelio y la respuesta de los creyentes era como un aguijón para Saulo, pero en su ira se resistía al Espíritu Santo. Pablo, al escuchar que Esteban predicaba la palabra con ese denuedo y que aún así no importó que le entregar su vida y que lo mataran, y aún así en el último instante siempre proclamó a Dios, a Cristo, y en el ver que todos los que predicaban su palabra, dice, para él era como si fuera un aguijón, porque él sentía rabia, él sentía molestia, él sentía incomodidad, él no quería saber nada de Dios. Eso, o sea, Saulo de Tarso. Y cuando dice dar cosas, y yo lo miraba en la parte física, humana, normal, dice, alude, o sea, él lo dice el significado de dar cosas, alude a quien porfía contra la razón o contra un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza a la que no puede vencer. Eso es dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo alude a alguien o a quien porfía, o sea, alguien porfiador, ¿sí? Que porfía contra la razón o contra un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza a la que no puede vencer. O sea, Pablo trataba de resistir esta fuerza, trataba de resistir a Dios, dice, por eso el Señor le dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces miremos en la parte humana, es como si tuviéramos un escorpión al frente y entonces dice dura cosa, o sea, no lo podríamos resistir, tenemos que saber que él nos va a hacer daño, ¿cierto? Pero Saulo de Tarso quería hacerle daño a los cristianos, pero siempre se resistía, no quería ver realmente más allá de sus ojos, ¿cierto? Pero Dios es bueno, amén, qué lindo. Y ahí dice en Hechos 22:9, quiero que lo veamos nuevamente acerca de estos hombres. Aleluya, lo que acabamos de mirar. Estos hombres, Hechos 22:9 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Sabemos que ellos nomás escucharon, pero no entendieron lo que acabamos de decir, ¿cierto? No entendían, pero escuchaban, como sucede hoy en día con todas aquellas personas que escuchan la predicación, pero no entienden. Por eso, mis amados, tenemos que orar mucho. A nosotros como hijos de Dios, lo que nos queda es orar para que Dios abra el entendimiento y entiendan la palabra, para que entiendan, porque recordemos que también dice la palabra que el Dios de este siglo, que es Satanás, que es el príncipe del mal, dice que él cegó el entendimiento para que no entiendan a la verdad, que él ciega el entendimiento, es como que les pone una ceguera espiritual y la gente no entiende. Para que esa gente entienda, tenemos que orar para que Dios les abra el entendimiento, amén. Y vean más allá y escuchen más allá, no solamente, porque lo que decimos, escuchar es muy diferente a oír. Por eso dice Dios, Jesucristo mismo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, mis ovejas oyen mi voz, amén. Entonces dice que Dios nos llama con amor, pero a veces somos como Saulos, porque muchas veces no obedecemos. Pero luego Dios nos llama en su soberanía, porque Dios permitió en su soberanía, Él permitió que Saulo, en ese momento, Dios le habló directamente. Porque recordemos que allá, ahí con los apóstoles y en ese tiempo, recordemos que todos ellos pedían señales y querían escucharlo directamente o mirar algo sobrenatural para creer. Y por eso Dios, cuando Saulo no lo pudo ver físicamente a nuestro Señor, pero Dios le reveló el evangelio, le habló, fue una revelación completamente sobrenatural y especial para Saulo de Tarso, amén. Entonces dice, ahí mismo donde estamos, Hechos 9, vayámonos al 10 en adelante, 10 hasta el 19. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías,
Y él respondió, heme aquí, Señor. Pero mire, acá sí ve que él dice que un discípulo, o sea que tengamos en cuenta que los discípulos son las personas que seguían a Cristo, no exclusivamente los 12 apóstoles, no, los apóstoles eran los escogidos de Dios, pero cuando habla el Señor acá en su palabra, los discípulos muchas veces, nosotros por eso somos discípulos de Dios, amén. Y él dice que había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Entonces, y él ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Recordemos que eso fue algo exclusivo para que quedara escrito en la palabra de Dios. Entonces dice, ahí donde dice, ahí en el versículo 10, dice que había un hombre llamado Ananías. Dice que lo envió, ¿cierto? Y en el versículo 11 y 12 dice que Dios le da esa visión a Ananías, pero luego esa visión se convierte en una misión. Para Ananías no era fácil porque el Señor le dijo a Ananías, ve, y él le manda, ahí en el versículo 12 dice, en el versículo 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es como que Ananías, Dios le estaba diciendo a Ananías, ve y háblale a Saulo de Tarso. Dios le estaba dando una orden a Ananías, pero es natural. Ananías era un ser humano común y corriente, que dijo, Señor, pero ¿cómo me volviera a meter a la boca del lobo? Digámoslo así. Si este hombre mata a todo hombre que nombra, que dice algo de ti, que nombra tu nombre, digámoslo así. Dice, Ananías no, en cierto modo en su corazón, él buscó argumentos y dijo, Señor, pero he escuchado y muchas personas dicen que él mata a tus hijos o persigue a tu iglesia. Y realmente para Ananías no era nada fácil. Pero también, qué bonito, ¿no? Yo quiero que sigamos leyendo. Dice en el 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. En presencia de los gentiles. El Señor le tuvo que explicar a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces Dios permitió que Ananías, Ananías tenía temor humano porque es un humano, pero el Señor le tuvo que explicar y muy seguramente el Señor le diría o le dio a entender de que él iba con él, que no se preocupara, que no iba a pasar nada, que lo iba a proteger. Pero Ananías en un momento tuvo temor y pues no quería obedecer quizás. De pronto dijo, no, Señor, pero ¿cómo voy a ir? Pero dice, ve porque instrumento, el 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces el apóstol Pablo fue escogido directamente por Dios para traernos la palabra a nosotros los gentiles, porque todos aquellos que no nacen en Israel ni son judíos, todas las naciones somos gentiles, o sea, no nacimos en el pueblo judío. Entonces pero también el Señor dice que para traerles la palabra, para traer la palabra a los gentiles y a los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, o sea, todo el mundo, no solamente a nosotros, sino también aún a los ricos, a los poderosos, y también aún al mismo pueblo de Israel. La carta y la palabra iba a quedar escrita aún para ellos mismos, para los mismos judíos. Amén. Dice, en cuanto a la visión de Ananías, todo esto se hizo en un sueño. De lo contrario, este tipo de razonamiento con su hacedor habría sido intolerable en Ananías. Dice, Saulo había sido notorio perseguidor. Muchos pudieron testificar de sus atroces actos contra los seguidores de Cristo. Y dice que, aunque Ananías sabía que era el Señor que hablaba,
también reconoció su poder y dominio. Pero sin embargo, sí, él tuvo temor, lo que hablábamos hace un momento, tuvo temor. Él tenía miedo de ponerse en manos de Saulo de Tarso, y sabíamos que la excusa de él era que él decía: Saulo ha matado y ha destruido muchos cristianos y les ha hecho daño. Amén. Pero entonces, y también él dijo, y él tiene autoridad de los sacerdotes, y sabemos que la autoridad sí la tenía Saulo, porque los mismos sacerdotes y los mismos poderosos le dan la autoridad, si era posible, para que matara, para que persiguiera, porque les daban unas cartas legales. Amén. Amén. Entonces, qué hermoso, ahí en el versículo 15, y yo quiero que lo veamos, la respuesta de Dios y los cuestionamientos de Ananías. Instrumento escogido, le da una explicación del por qué debe ir, y dice que Dios le revelaría el evangelio. Miremoslo ahí en Romanos 1:1, lo que pasa con el apóstol Pablo. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces dice: Pablo, siervo de Jesucristo, Dios mismo lo llamó, dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Ahí en Gálatas 1:11 y 16, él dice la forma como Dios, o lo que Dios quería hacer con él. Gálatas 1, desde el 11 hasta el 16. 11 hasta el 16 dice: el ministerio de Pablo, leámoslo ahí todos, dice, más, Gálatas 1:11 al 16 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, acá está hablando directamente el apóstol Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, el mismo Jesucristo les reveló el evangelio, mis amados. No como a los apóstoles, que los apóstoles fueron todos los 11 apóstoles, los 12, pero uno se perdió. Los 12 apóstoles, Jesucristo compartía con ellos, comía con ellos, dormía a veces, aún iba, oraba, todo lo hacía con los 11 discípulos o aún con los 12. Y ellos pudieron ver y fueron testigos oculares. Pero Pablo, cuando se pierde Judas, Pablo, Dios le revela este evangelio, dice que fue por revelación directamente de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues en el 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que las tradiciones de mis padres. Dice ahí en el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, él no fue y le dijo a los humanos, ¿qué hago? Tengo esta revelación, ¿será que es de Dios? ¿O será que no? No. Él sabía por convicción propia, que Dios le estaba revelando el evangelio directamente a él para los gentiles. Aleluya. Él estaba revelando ahí exclusivamente el evangelio, porque qué bonito, dice en el 16, dice, revelar a su Hijo en mí. O sea, nuestro Señor Jesucristo se reveló a Pablo, y a Pablo directamente, que lo pudimos ver. Dice que ahí, quiero que por un momentico devolvámonos en Hechos 9, devolvámonos un momentico, Hechos 9. ¿Cómo tuvo que Dios hacer para que este hombre recapacitara y reaccionara y no fuera más en contra de Dios? Dice entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, en el versículo 12, según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista.
y yo en aquella misma hora recobré la vista y le miré. Dice, hay una parte en donde dice que le cayeron como escamas, ¿cierto? Él en ese momento Dios permitió y le dio una ceguera al apóstol Pablo. Increíblemente e impresionantemente le cegó los ojos físicos, pero esa ceguera física hizo que él recapacitara y reaccionara y abriera sus ojos espirituales y pudiera ver que estaba ciego espiritualmente. Dios lo permitió porque tenía un propósito con Saulo de Tarso. Amén. Y era necesario, dice, era necesario que este Pablo y que este hombre, o sea, Ananías, fuera y orara, porque oró por él y inmediatamente él recibió la vista, porque dice que duró 3 días, ahí en el versículo 10, sin comer, porque lo leímos, dice, amén, dice en el 9, amén, dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo, y dije, no, creo que es más. No, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni beber. Amén, 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 3 días sin comer ni beber, porque Dios permitió y Él lo tocó. Y muchas veces hace con nosotros lo mismo, nos habla, nos llama con lazos de amor. No creamos, porque muchas veces teníamos falsas expectativas, creíamos que buscar de Dios todo iba a ser perfecto, ya no se nos acaban todos nuestros problemas y queríamos un evangelio suave, fácil, liviano. Pero cuando Dios le muestra a Saulo de Tarso y le llama y dice, es necesario, aquí en el versículo, en Hechos 9:16 dice, Hechos 9:16, es necesario, mis amados, y era necesario para el apóstol Pablo. Amén. Porque yo le mostré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Era necesario padecer. Dice, de perseguidor a perseguido. Pablo tendría que sufrir muchas persecuciones a causa del nombre de Cristo. Él fue el perseguidor más grande de la iglesia primitiva. Él fue el que asoló la iglesia. Él fue el que metió a muchos en la cárcel y aún a las mujeres las arrastraba, como lo vimos. Pero aquí completamente se cambian los papeles. Él acepta a Cristo. Él tiene un nuevo nacimiento. Él quiere agradar a Dios, pero es necesario que Él sufra la persecución, que Él padezca por causa del nombre de Cristo. Y veámoslo por un momento, veámoslo ahí, 2 Corintios 11. Segunda de Corintios 11, aleluya, veámoslo ahí desde el versículo 22, dice, vamos a verlo hasta el 27, dice, son hebreos, porque es que casi todo el capítulo está hablando de los sufrimientos de Pablo, pero vamos a ir a la parte más, vamos a entenderlo un poco más, dice, son hebreos en el 22, yo también, son israelitas, yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, ya 5 veces lo habían azotado. Y sabemos que la ley romana decía que tenían que ser 39 azotes. Entonces dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo esto lo vivió el apóstol Pablo. Ahí nomás lo está relatando, pero nomás imaginémonos por un momento viviéndolo, que lo azotaron 5 veces,
y algunas veces con varas, no con el rejo que le daban, sino con varas aún peor, y cosas impresionantes, apedreados, porque los apedreaban casi para matarlos, y muchas cosas que el apóstol Pablo padeció por causa del nombre de Cristo. Ahí mismo, 2 Corintios 11, miramos el versículo 32 y 33, dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. O sea, él quería también hacerle daño, este hombre, este gobernador. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Aún así también lo descolgaron, de cierto modo también lo querían matar, y él escapó de las manos de este hombre. ¿Cuántas veces nosotros sí tenemos sufrimientos, pero ninguno comparado con este hombre, con este apóstol? Porque creo que si nos comparamos con alguien que tuvo muchísimo más sufrimiento, fue nuestro Señor Jesucristo. Pero un apóstol, un hombre como tú y yo, un hombre de carne y hueso que siente, que le duele. Y este hombre dice que todos estos sufrimientos que tuvo, él los aguantó por causa de Cristo, por amor a obedecer su palabra y por amor a dejar esta palabra escrita, por amor a no desfallecer y para dejarnos esta palabra a los gentiles que somos nosotros, a dejarnos esta palabra escrita y que siempre tuviéramos en nuestro corazón y que tuviéramos y lo viéramos, porque Él dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, si tenemos que padecer persecución, hagámoslo, mis amados. De verdad que nosotros a veces, este pueblo y este país, somos un poco, digámoslo así, de pronto no valoramos lo que tenemos. Gloria a Dios que tenemos libertad de culto en este país. Porque si nos vamos a mirar en otros países, aún, de verdad, no se permite predicar la palabra, porque es como si estuvieran vendiendo droga. Es prohibido completamente en otros países. Lo segundo, es una persecución impresionante contra el nombre de todos los que sean cristianos. Es como si fueran unos delincuentes. Y de verdad, gloria a Dios que nosotros tenemos acá en nuestro país la libertad de culto y aún así no la valoramos. Y lo otro, allá en el mismo pueblo de Israel, en ese mismo pueblo, cuántos enfrentamientos y cuántas personas, aún los musulmanes, mirando cuántas veces aún ellos mismos en su corazón no tienen esperanza, ni las mujeres, esas pobres mujeres completamente sin derecho, ni siquiera tienen que tener una